Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a su podcast Naturismo al Día, un tema fascinante realmente, el que tiene que ver con esto de los chakras y todo lo que atañe a la filosofía oriental, a aquello que nos ha llegado precisamente de países como la India, China, filosofías de vida muy antiguas. Aquí, por supuesto, en Occidente tenemos referentes a través de la llegada del Kriya Yoga, por ejemplo, a inicios del siglo XX, nombres que se volvieron familiares para nosotros, ¿no? Como la Giri Malasaya, el mismo Babaji, por supuesto el referente tal vez más conocido para Mahansa Yogananda, todo lo que tiene que ver con el Kriya Yoga, y no solamente a través de esta fuente, por supuesto, que tenemos conocimiento acerca de los chakras o una idea cercana en cuanto a que son puntos energéticos que, sabiéndolos utilizar, pueden contribuir al mejoramiento de nuestra vida, pero hoy vamos a darle una mirada un poco más científica acerca del concepto de los chakras, y efectivamente desde esa perspectiva científica, pues los chakras no se reconocen como estructuras reales del cuerpo humano. Vamos a ir desglosando esta idea muy a lo largo del capítulo porque son conceptos provenientes, como ya te lo decía, del hinduismo, del budismo, que describen centros energéticos invisibles distribuidos a lo largo de la columna vertebral asociados al flujo de la energía vital, o lo que en esas filosofías orientales se conoce sobre todo en la India como Parana. ¿Qué dice la ciencia moderna con respecto a los chakras? A ver, pues no hay una evidencia física o biológica. Los chakras pues no aparecen en disecciones, estudios anatómicos, en imágenes médicas como resonancias o tomografías. Efectivamente, no hay pruebas de que existan canales energéticos llamados nadis, ni puntos específicos, que regulen de una u otra forma la energía corporal de forma medible. Esto en cuanto pues al escrutinio científico. Si hay correlaciones simbólicas, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aunque pues no se ha comprobado la existencia literal de los chakras, algunas investigaciones han notado que sus ubicaciones coinciden con plexos nerviosos o glándulas endocrinas. Por ejemplo, el chakra raíz vendría a concordar con el plexo pélvico, ¿verdad? Glándulas suprarrenales. El chakra del corazón, plexo cardíaco o glándula timo. El chakra del entrecejo, tal vez el más popular de todos, con la glándula pineal o pituitaria, que a propósito hay un capítulo que se hizo con respecto a la enigmática glándula pineal. Te invito a que lo escuches, muy interesante. Pero hay que tener en cuenta que estas similitudes son interpretadas como analogías funcionales y no como equivalencias reales. Por supuesto que hay efectos psicológicos y fisiológicos indirectos, porque las prácticas relacionadas con los chakras, como la meditación, lo que hablábamos ahora del yoga, o la respiración consciente, sí muestran beneficios comprobables. Por ejemplo, reducción del estrés y la ansiedad, la mejora de la atención y la memoria, regulación del ritmo cardíaco y también el ritmo respiratorio, aumento del bienestar emocional, es decir, los efectos positivos no vienen de los chakras como entidades energéticas, sino de los mecanismos fisiológicos del cuerpo cuando nos relajamos y entramos en estado de concentración. Hay una interpretación neuropsicológica moderna. Algunos psicólogos y neurocientíficos ven los chakras como un mapa simbólico de la conciencia. Cada chakra vendría a representar un tipo de experiencia humana: instinto, emoción, comunicación, intuición, esa parte tan importante de nuestra humanidad que llamamos espiritualidad. Y trabajar en los chakras puede servir como herramienta de autoconocimiento o terapia emocional, aunque sin base energética medible. Esto pues dicho de una forma muy escueta, muy científica, porque efectivamente a veces la ciencia no se anda con rodeos, sino pues va diciendo las cosas tal y como logran dilucidarse en la realidad científica, en la realidad física o material, ¿verdad? Pues podríamos decir que no hay evidencia científica de que los chakras existan como centros energéticos. Sí hay evidencia de que pues las prácticas asociadas a ellos, es decir, lo que decíamos ahora, yoga, meditación, respiración, tienen beneficios reales para la salud mental y física, que esto es muy importante. Más adelante lo vamos a desglosar de una forma más detallada. Y pues, por lo tanto, la ciencia los entiende como una metáfora útil, no como una realidad biológica. Esto es bien importante, que lo tengamos siempre en cuenta. Lo que dice la ciencia con respecto a los chakras de tajo, pues nos niega que exista una correlación, unos beneficios inclusive,
pero que efectivamente en el cuerpo humano no se pueden medir, ver, vislumbrar de una forma tangible, sino que es algo más que todo subjetivo. Pero bueno, más allá de lo esotérico, los chakras vienen a tener una utilidad real en nuestra vida, pues sí, porque pueden tener esa utilidad, pero no por razones energéticas, sino por cómo estructuran la mente, la atención, el bienestar emocional. Vamos a ir un poco más despacio con respecto a esto. Los chakras vienen a ser como una especie, a ver, te digo, de un mapa psicológico. Aunque pues la ciencia no lo reconoce los chakras como centros energéticos reales, pues para muchas corrientes de psicología transpersonal y neurociencia, inclusive contemplativa, pues interpretan los chakras como un modelo simbólico del desarrollo humano. Cada chakra vendría a representar un tipo de conciencia o necesidad. Entonces encontramos, por ejemplo, la raíz Muladhara, que es la seguridad, supervivencia, estabilidad, el sacro, Vadhisthana, el placer, la creatividad, las relaciones sociales, el del plexo solar, Manipura, autoestima, poder personal, el del corazón, Anahata, amor, empatía, compasión, el de la garganta, Vishuddha, la expresión, la autenticidad, y como te decía ahora, tal vez el referente más popular de todos, el Ajna, el tercer ojo, donde está la glándula pituitaria, al menos en su correlación o en su equivalencia, intuición, visión interior, todo eso, y hay otro más, el de la corona, el Sahasrara, que vendría a ser la trascendencia, la conexión espiritual. Usados de esa forma, como ese mapa, sirven como una guía práctica para observar nuestra propia vida emocional, los bloqueos internos, igual que un terapeuta usaría diferentes niveles de una pirámide tipo Maslow. Entonces, son pues equivalencias simbólicas que de todas formas no se pueden descartar, no se pueden como tirar a la basura, pues decir que no sirven para nada, sino que tienen una utilidad desde el punto de vista de la neuropsicología, incluso de las creencias de cada persona. Esto es bien importante, no desconectarnos de esa parte tan trascendental de nosotros los seres humanos, como es nuestro propio sistema de creencias. Y pues en cuanto a la utilidad en la práctica, trabajar con los chakras, ya sea pues con meditación, yoga, respiración, ejercicios de visualización, pues efectivamente entrena habilidades psicológicas muy reales, por ejemplo, la regulación emocional. Enfocar la atención en el cuerpo y en la respiración reduce la actividad de la amígdala, es decir, la zona del cerebro que gestiona el miedo, el estrés. Es una utilidad real de este trabajo que se puede hacer con los chakras. Otro, por ejemplo, es el de la autoconciencia. Cuando reflexionamos sobre lo que bloquea un chakra, la persona aprende a identificar patrones de pensamiento y emociones reprimidas, por ejemplo, hacer una introspección objetiva. En cuanto al equilibrio corporal, muy importante, las posturas y respiraciones del yoga mejoran la circulación, la postura corporal en sí, el tono muscular, así que hay una utilidad práctica en todo lo que tiene que ver con este fascinante mundo de los chakras. Y obviamente la conexión mente-cuerpo pues se refuerza lo que es la percepción interna. Este término lo tocábamos en otro capítulo, en un capítulo anterior, la interocepción, cuando hablamos precisamente de algunas facultades de nuestra mente, lo que viene a mejorar la salud emocional y física. Pues efectivamente, aunque el lenguaje sea simbólico o espiritual, las consecuencias son fisiológicas y psicológicas muy reales. Así que vuelvo y te digo, a veces hay personas que son demasiado materialistas, que tienden como a demeritar todo lo esotérico, utilizo el término, lo espiritual, aquello que hace parte de lo subjetivo, pero hace parte precisamente de nuestra propia naturaleza, y desconocer eso, pues obviamente que estaríamos cometiendo un gravísimo error, porque no nos podemos desligar de todas formas de eso tan interiorizado como es el espíritu, el alma, las mismas creencias, el sistema de creencias que muchas personas puedan tener, y eso repercute decididamente en nuestra realidad, en nuestro día a día. En cuanto a terapia y ciencia moderna, pues incluso algunos psicólogos y terapeutas integrativos, utilizo ese término, usan el tema de los chakras pues como una herramienta de conversación. No los presentan como energía mística, sino como arquetipos emocionales. Por ejemplo,
un bloqueo en el chakra del corazón puede explorarse como una dificultad para confiar o perdonar. Un desequilibrio en el plexo solar puede vincularse a baja autoestima o exceso de control. Esto pues da a la persona un lenguaje simbólico accesible para entender sus emociones, algo que la psicología moderna reconoce como muy útil, y usted que de pronto también tiene esa inquietud de explorar esto de los chakras, pues tenga en cuenta siempre esa relación simbólica, esa equivalencia en cuanto a algunas emociones que hacen parte de nuestra propia naturaleza humana. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y con todo lo que hemos dicho hasta el momento acerca de los chakras, puedes estar haciéndote una pregunta, que su utilidad se circunscribe a lo emocional más que a lo fisiológico. Podrías estarte sacando de esa conclusión, y pues efectivamente es una conclusión muy válida, porque la utilidad real de los chakras es principalmente emocional y psicológica, pero tiene efectos fisiológicos indirectos. Así que te voy a explicar cómo se conecta una cosa con la otra. Cuando alguien, por ejemplo, trabaja con los chakras a través de meditación, respiración o visualización, en realidad está entrenando la atención, la calma y la autoconciencia emocional, y esto produce beneficios reales y claros. Reducción del estrés, la ansiedad, la tensión mental, aumento de la concentración y la sensación de equilibrio interno, mejor manejo de emociones reprimidas, ira, miedo, culpa, tristeza, todo eso. Es decir, el trabajo con los chakras sirve como una forma estructurada de terapia emocional y mindfulness, aunque use un lenguaje simbólico. Así que hay una correlación que tiene efectos muy reales. Efectos secundarios a nivel fisiológico, pero reales. A través de esos cambios emocionales, el cuerpo también responde, por ejemplo, en cuanto a la respiración profunda y consciente, activa el nervio vago, que calma el sistema nervioso y reduce la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La meditación enfocada en los chakras disminuye los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, que ya hemos hablado amplísimamente en este podcast. Las posturas del yoga que acompañan a ciertos chakras mejoran la circulación, la digestión, la misma postura corporal. Así que aunque el chakra no sea una rueda de energía medible, las prácticas asociadas pues sí modifican procesos físicos reales mediante mecanismos neurológicos y hormonales. Muy importante ahora que nombraba aquello de la postura corporal. Estas posturas por lo regular no están hechas ni diseñadas para la mayoría de las personas. Eso en nuestra cultura occidental nosotros no nos sentamos así, en posición de loto. Los orientales toda la vida lo han hecho, ¿verdad? Hace parte como de la entraña cultural, de la idiosincrasia, eso está como en el chip de ellos. Si usted tiene dificultades para sentarse en postura de loto, le dan calambres, le duele la espalda, pues adopte una postura occidental normal, se sienta en su sillón, en su silla, acostadito o acostadita en su cama y hace los ejercicios de respiración. No sobrefuerce el organismo a posturas a las cuales no está acostumbrado o acostumbrada. Bueno, si ya lleva tiempo y le coge el tiro, le causa esto pues algún grado de tranquilidad, de relajación, pues hágalo. Pero si esa postura de flor de loto le ocasiona dolores de espalda, alguna situación en las rodillas, se le inflaman las articulaciones, pues no la haga. Simplemente encuentre la postura occidentalizada, utilicemos el término, que te relaje, te haga sentir bien, y haces tus ejercicios de visualización, de manejo de chakras, todo lo que quieras. Porque a veces nos complicamos la vida tratando de imitar aquello que no hace parte de nuestra costumbre, de nuestra cultura, de nuestra propia idiosincrasia. Bueno, pero podrías pensar en los chakras como interruptores simbólicos entre tu mente y tu cuerpo. Cuando trabajas uno, activas emociones, pensamientos y respuestas físicas relacionadas con esa zona. Por ejemplo, el chakra del corazón, la zona torácica, trabajar con este chakra, pues fomenta la empatía, pero también relaja los músculos pectorales y regula la respiración. Hay una cuestión emocional ligada, pero también un efecto fisiológico importantísimo. El chakra del plexo solar, meditar ahí puede aumentar la autoconfianza a nivel emocional y psicológico, pero también mejora la digestión al relajar el abdomen. Así que estos ejercicios cumplen una función emocional, pero también tienen un efecto fisiológico importantísimo, así que pues vale la pena hacer los ejercicios. Pues entonces la utilidad de los chakras es más emocional que fisiológica, pero ambas dimensiones se influyen mutuamente. Hay como una especie de resultado o de efecto
de efecto secundario, pero bien utilizado, ¿no? Un efecto que no es contraproducente, sino que por el contrario, es un efecto benéfico a nivel fisiológico. Al calmar tus emociones, recuerda esto, pues tu cuerpo cambia también. Y ese es el verdadero poder detrás del concepto de muchas filosofías orientales, sobre todo lo de los chakras, los ejercicios de respiración, de relajación, de meditación. Así que esto es bien importante. Hay quienes dicen, no, es que yo me pongo a meditar y me calmo y me quedo dormido. Hay un efecto benéfico. Te relajas, te tranquilizas, se produce menos cortisol. Así que pues no busques al menos en una primera instancia encontrarte con un mundo esotérico o metafísico que de pronto ni siquiera entienden muy bien, sino que estos ejercicios, realizándolos a conciencia, metódicamente, con mucha disciplina también, tiene efectivamente un efecto benéfico en nuestro cuerpo. Y pues también puede ser que te estés preguntando, trabajar en lo que tiene que ver con los chakras, con todas estas disciplinas orientales de yoga, todo eso, ¿me vuelve menos propenso a las enfermedades? Y pues sí, claro, la respuesta, para serte honesto, es que sí. Pilas, no te va a volver inmune a todo, ni te va a volver una persona, un superhumano que va a estar exento de cualquier enfermedad, pero le da más argumentos a tu organismo a nivel del sistema inmunológico, de tu misma cuestión emocional, para ser menos proclive a una cantidad de problemas de salud. Hay matices importantes, o sea que trabajar con los chakras, pues ya que estamos puntualmente tocando el tema, no previene directamente las enfermedades, pero sí puede reducir los factores que favorecen su aparición o empeoramiento. Pues no hay evidencia que abrir los chakras cura enfermedades, por supuesto que no las hay. No se ha comprobado, al menos científicamente, que equilibrar o alinear los chakras elimine tumores, virus, infecciones, trastornos orgánicos, porque los chakras, entendidos como centros energéticos, no son entidades fisiológicas, así que no pueden bloquear ni limpiar un órgano en sentido literal. Por tanto, pues nadie debería reemplazar tratamientos médicos con prácticas energéticas, esto para decírtelo de una forma muy directa, pero sí hay evidencia de efectos sobre la salud general. Aunque no actúen sobre la enfermedad directamente, pues estas prácticas que acompañan el trabajo con chakras, meditación, yoga, respiración consciente, visualización, relajación, todo eso, sí producen cambios medibles en el cuerpo que mejoran la salud y fortalecen el sistema inmunológico, como ya te lo decía anteriormente. Por ejemplo, pues disminuyen el estrés crónico que debilita el sistema inmune y aumenta los procesos inflamatorios, reducen la presión arterial y los niveles de cortisol, mejoran el sueño, lo que favorece la regeneración celular, aumentan la actividad del nervio vago que regula el ritmo cardíaco, la digestión, la respuesta inmunitaria y pues una persona que trabaje sus chakras con disciplina, si entendemos eso como una práctica constante de atención, relajación y conexión mente-cuerpo, probablemente pues mantiene un estado físico y mental más equilibrado y por tanto es menos propensa a enfermar de estrés, ansiedad, malos hábitos que son la génesis en múltiples oportunidades de enfermedades que pueden ser tan catastróficas como el mismo cáncer, ya te lo he contado en otros capítulos. La conexión entre emoción y enfermedad, pues esto hay abundante evidencia médica de que precisamente las emociones influyen en nuestro propio organismo. El estrés crónico puede producirte cuadros de gastritis, hipertensión, insomnio, la ira cuando se reprime causa tensión muscular, problemas cardiovasculares, la ansiedad prolongada, baja inmunidad y fatiga. Así que el trabajo con los chakras pues ayuda a reconocer y procesar esas emociones antes de que se conviertan en malestar físico. Así que su utilidad es real, es preventiva y complementaria, no curativa, pues en sentido médico. A nadie se le va a decir, no, pues suspenda el tratamiento, porque ¿para qué va a trabajar lo de los chakras? No funciona de esa forma, y muchas personas de pronto quieren entusiasmarse o autoengañarse con este tipo de conceptos, pero hay que tener en cuenta algo. Este tipo de, utilizo el término terapias, pues para que sean efectivas, debe hacerse por mucho tiempo, con mucha disciplina. No es cuestión de que le dio hoy, se entusiasmó mucho, hizo ejercicios de relajación, supuestamente de yoga, está apenas aprendiendo usted tal vez a medio respirar y ya cree que la tiene toda, y ya con eso se va a curar. No funciona de esa manera.
Cuando uno se mete en cuestiones de yoga y todo, regularmente son varios años con mucha constancia, disciplina para que los efectos se sientan, pero se van a sentir, por supuesto, benéficos en tu cuerpo, en tu organismo. Y uno ve personas de pronto que tienen este tipo de prácticas que gozan de muy buena salud, de un gran bienestar, porque involucra otros factores como son la alimentación también, ¿verdad? Entonces, son como coherentes en cuanto a estas prácticas de yoga, de chakras, todo aquello, con su alimentación, con el ejercicio físico, con la higiene de los pensamientos que hemos hablado muchísimo aquí. Así que, pues, son terapias complementarias y la persona que las hace goza de buena salud y es algo totalmente lógico. A veces no ni siquiera hacer trabajo mental de yoga ni nada de eso, sino que si conserva los 4 pilares fundamentales que en este podcast los he remachado hasta la saciedad, que son buena alimentación, descanso, actividad física e higiene de los pensamientos. Con esas 4 bases, tu salud puede mejorar en muchos sentidos, te vas a enfermar menos y si tienes algún problema de salud, de seguro que va a ser de mucha ayuda que observes estas conductas: alimentarte bien, descansar, hacer tu actividad física, ojalá orientada por un profesional, y sobre todo la higiene de lo que estás pensando, la higiene de los pensamientos. Bueno, pues en otras palabras, no es que abrir los chakras, para no salirme del tema, te haga inmune, pero vivir con equilibrio emocional y mental, como cuando se busca este propósito al trabajar el tema de los chakras, pues sí, fortalece el cuerpo y crea condiciones más favorables para tu salud. Así que te invito, si estás entusiasmado o entusiasmado en este tema de los chakras, de las filosofías orientales, hazlo pues sin de pronto caer en fanatismos o en falsas expectativas o creer que de la noche a la mañana vas a despertar poderes sobrenaturales, mentales, que intuyes que los tienes pero que pues estás obteniéndolos. Hay que ir paso a paso por varias razones. Una de ellas, para no defraudarte, no decepcionarte, porque a veces los resultados no son tan cinematográficos como los esperabas, sino que es una cuestión que puede llevar hasta años. Y no lo digo yo, sino las mismas personas que enseñan de forma honesta este tipo de filosofías orientales, de prácticas a nivel del manejo del cuerpo, lo que tiene que ver con el Kriya Yoga es una cuestión muy seria. Leían la autobiografía de un yogi, del gran gurú, de ese gran maestro Paramahansa Yogananda, que es primero como una inquietud, una búsqueda constante, pero que la disciplina, el trabajo, pues que esté orientado a ese propósito, el tener una mente equilibrada, esto pues atañe mucho a lo que te decía anteriormente, la higiene de los pensamientos, la cuestión de la alimentación. Todo eso hace que la persona paulatinamente vaya desarrollando algunas habilidades que son para vivir mejor, como más equilibradamente, emocionalmente más estable, para mejorar las condiciones de vida, porque en definitiva nosotros los seres humanos, nuestra realidad, lo que nos hace felices o infelices, es cómo nos sintamos, y es lo que todos buscamos cuando tratamos de mejorar a través de estas prácticas nuestro estilo de vida, sentirnos mejor en nuestro propio yo interno, que nuestra conciencia goce como ese estado de plenitud, de tranquilidad, sentirnos bien. Es el objetivo primordial de hacer todo este tipo de prácticas. Bueno, queridos amigos, ha sido un gran placer haber estado con todos ustedes en este podcast Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.